buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. Un poco continuación de la que presentábamos el mes pasado, que presentábamos todas las actividades, todo un elenco de actividades que por parte de esta concejalía y en coordinación de las personas que me acompañan hoy aquí, Carlos Alcorta y Rafael Fonbellida, que son los coordinadores, para impulsar la programación estable y a lo largo de todo el año del aula poética José Luis Hidalgo. Esta programación ha apostado la concejalía partiendo de la premisa que también explicábamos al principio de mi toma de posesión, y que uno de los ejes centrales de esta concejalía iba a ser poner en valor todo el patrimonio cultural de Torrelavega. Por ello, qué mejor que poner en valor este espacio dedicado a conmemorar el recuerdo y la obra del poeta de Torres a través de diversas actividades, y considerando a José Luis Hidalgo como un patrimonio no solamente ya de Torrelavega, sino de Cantabria y de la lengua española. Para ello hemos contado con la inestimable colaboración de los coordinadores de estas actividades, Carlos Alcorta y Rafael Fonbellida, dos poetas magníficos y conocedores de la obra de José Luis Hidalgo, y que nos han propuesto actividades muy interesantes, y desde aquí quiero reconocer vuestro trabajo y vuestro esfuerzo en esta labor de dinamización del aula poética José Luis Hidalgo. La primera de estas actividades va a ser el día 25 de abril a las 7:30 de la tarde, en que se realizará una lectura poética en homenaje al poeta prematuramente desaparecido. Y van a ser invitados 3 poetas también, Alberto Muñoz, Ana García Negrete y Regino Mateo. Son 3 poetas ya con edad, con trayectoria, unos con más libros, otros con menos, pero los 3 importantes, los 3 con un Regino multipremiado además, y con una trayectoria que bueno, me gustaría subrayaros. Regino Mateo, que nace en Santander el año 1965 y que tiene premios como el José Hierro del Ayuntamiento de Santander, el Consejo Social de la Universidad de Cantabria y el Premio Alegría, que es un premio nacional del Ayuntamiento de Santander. Él ha publicado libros como 6 días de viento sur, Prelude sobre una música de Claude Debussy, Cuervo presente, del viento y su queja, Noticia de un pequeño reino afortunado, que fue Premio Alegría y fue publicado a nivel nacional en Sevilla, y su último libro, La mirada caliza, publicado en Santander el año 2011. Él ha sido director de revistas como Espacio Único o de la colección de plaquettes El gato de Cheshire, y formó parte en los años 90 del consejo de redacción de la revista del Gobierno de Cantabria, de la revista literaria Altazor. Ana García Negrete es una autora nacida en Castro Urdiales en 1961. Ella ya muy precozmente formó parte en los primeros 80 del grupo Cuébano, que era un grupo que de alguna manera capitaneaba el poeta que entonces residía en Torrelavega, Rafael Gutiérrez Colomer. Aquel grupo supuso en aquella época digamos una entrada de aire fresco de dinamización del adormecido panorama poético cántabro. Sin embargo, es una poeta con mucha paciencia. Nos hizo esperar su primer libro, que llegó en el año 2005, titulado Algo tendrán que decir las estaciones, y luego publicó en 2010 el libro Memoria para seguir un rastro. Alberto Muñoz es quizá el poeta que más nos va a sorprender, porque es un autor de Torrelavega, un poeta casi secreto, un poeta muy oculto, que ha tenido una trayectoria dispersa, se ha dedicado más a la pintura y a la enseñanza, y sin embargo, él es profesor en el Instituto Valle de Saja de Cabezón de la Sal. Sin embargo, ha sido, pienso yo, una de las revelaciones poéticas de este año 2014, porque ha publicado un libro en una pequeña editorial de Cabezón llamada Cantarida Poesía, un libro titulado Pastor a la intemperie, un libro de sorprendente experimentalismo y un libro cuyos poemas le van a gustar a todo aquel que se acerque. Un libro sorprendente porque tiene, digamos que 2 facturas. Una se debe al azar, son con palabras recortadas y amalgamadas al azar, y a partir de esos textos producidos por intervención del azar, él construye un poema discursivo. O sea, realmente una acción poética de vanguardia y sorprendente, que va a gustar mucho a los oyentes. Estos son los 3 nombres que vamos a tener el próximo viernes, insisto, a las 19:30 horas en el CNFOT. Un poco sí que me gustaría, a través de vosotros, convocar al público, porque ese viernes en concreto hay un montón de actos poéticos y de cierta relevancia. En Santander, por ejemplo, viene un poeta, Antonio Colinas, que
muy importante, un poeta leonés. Hay otras actividades también dentro de lo que es la Semana Cultural, a través de, o sea, dedicando un poco al Día del Libro, que como sabéis es el día 23. Bueno, pues en torno a esa fecha, esta semana hay muchas actividades culturales en diferentes localidades. He visto que aquí también, en Torrelavega, hay en la biblioteca, ¿no?, una especie de jornada sobre el libro. Bueno, pues un poco animar al público lector a esa convocatoria que cierra un poco esa semana interesante, y que, bueno, que dando un poco, como decía Juncal, el patrimonio que tenemos, reivindicarlo, y que no nos vayamos teniendo la oportunidad de escuchar una muy buena poesía en Torrelavega. No necesitamos ir, con todos los respetos a las otras ciudades, a Santander, a Castro, a Sarón, a escucharla. Lo tenemos aquí.